Bueno, continuaremos. Esta ya es la última parte de sistema nervioso, donde abordaremos la, las secciones que hacen falta. Hemos hablado del encéfalo, describimos meninges, las partes del encéfalo, las proyecciones de la dura madre, hablamos del líquido cefalorraquídeo, el drenaje y la irrigación del encéfalo. Entonces, a este momento, pues comenzaríamos a ver la continuación, o sea, vamos de bajada, por decir así. Comenzamos con el encéfalo, hablamos un poco ahí bueno, la verdad no hemos entrado en detalle sobre el diencéfalo y mucho menos del cerebelo. Son partes del sistema nervioso central, pero como les decía, son más las generalidades las que estamos viendo en esta clase de sistema nervioso. No es neuroanatomía en sí, pues eso es lo que tal vez quiero decir. Y luego pues veríamos un poco vamos a ver la continuación, que es el tallo encefálico o el tallo del encéfalo. Luego bajaríamos viendo la médula espinal para terminar con los nervios periféricos. Pero como les vuelvo a decir, más que todo es generalidades. Si existen dudas, si surgen dudas, pues ya saben, en el foro podemos revisar. Creo que hay algunos temas que no les he puesto el foro todavía. Lo voy a habilitar. Y pueden trabajar en ello, pues hoy van a estudiar más las clases, pues tienen toda la semana. Yo voy a tratar de estar pendientes de, de contestar de esas interrogantes que existan. Y si no, porque a veces se me va la onda realmente por tanta compromisos propios, ¿verdad? Trabajo y, y bueno, se me va. Y a los representantes pueden decirles, ellos tienen contacto directo conmigo, díganles que ustedes han mandado una pregunta a un foro y que quieren que se las conteste, y yo con gusto, a mí no me da problema. Lo que sí les digo es que a veces, más que todo en las noches, es cuando tengo más chance de poder interactuar a través de un foro. A veces grabar las clases también es raro que durante el día, pero sí, las noches es un poquito más fácil. Pero ahorita son las 12 ¿qué? Para las 11 de la noche de hoy sábado, de hoy domingo. Así es que, bueno, por andar pagando me agarro un poco en la tarde. Bueno, vamos a continuar viendo entonces el sistema nervioso. Permítame. Sistema nervioso. Apréndanse esa máxima. Lo que hace un médico no es la bata, un traje, o lo que se pone encima, o lo que luce tal vez, ¿verdad? Sino lo que hay debajo de todo eso. Eso realmente es lo que somos como médicos. Lo que está bajo la bata. Yo, con los cursos anteriores es que he dicho eso, con ustedes no hemos podido tener presencia. Pero sí, yo realmente, bueno, hoy que estamos en pandemia, sí, a fuerza ando siempre la gabacha. Pero yo he sido médico de no usar gabacha, a lo mucho camisa de trabajo. Y no son camisas de trabajo como las que venden, sino que pues, sí, las mando a hacer diferentes. Eh, Porque a veces el hecho de la gabacha, bueno, hay patologías que se llaman, por ejemplo, hay una hipertensión que se llama hipertensión de gabacha blanca. Hay pacientes que solamente cuando el médico le toma la presión se le sube. Y está, ¿cómo se llama? Registrado, está como una patología. O como una variante de las patologías que desencadenan hipertensión arterial. Entonces la gabacha no ha sido algo para mí, ¿verdad? Para mí. Eh, pero pues hay quien que hasta, bueno, aquí no se ve, pero en San Salvador se ve mucho,
gente con la gabacha puesta en centros comerciales. Entonces uno queda un poquito que pensar, ¿verdad? Aquí anduvieron algunos médicos con ese invento, los que venían de San Salvador, pero ya no lo hacen. Es muy frecuente. Lo que sí se ve hoy en día es que cualquiera se pone una pijama de hospital, o sea, cualquiera se pone un traje de sala, porque están de venta por todos lados. Entonces cualquiera se pone uno, desde el que hace limpieza pues hasta el residente. Pero como vuelvo a decir, no es eso lo que hace al médico, lo que dice, no lo digo yo, lo dice este Candidman. No es, a ver si era él, yo solo copié la diapositiva. Lo que dice pues es eso, ¿verdad? Que realmente lo que ustedes están metiendo ahorita en su disco duro, lo que ustedes están con lo que están cultivando su mente, eso es realmente lo que los va a hacer médicos. Eso realmente no es el mejor vehículo, no es el mejor consultorio, el mejor traje, no, que ande un estetolitman, no es eso, ¿verdad? Es realmente lo que ustedes valen, lo que ustedes saben, eso es lo que los va a hacer grandes, realmente grandes. Yo tengo la historia de no una historia, una anécdota, un comentario. Teníamos un compañero de la Unión, muy humilde, muy humilde, chiquitín, morenito, hasta el apodo era despectivo, el Piojo le decían, aún le decimos. Y podríamos decir, ¿y este qué sabe? Una eminencia, un gran pediatra, gran pediatra, y con aspectos pues muy humilde, muy de campo, muy da mucho, y es un gran pediatra, y no necesita ponerse ponente, lo llevan a dar temas de vez en cuando fuera del país, y cómo se llama, y quién daría un 5 cuando lo conocimos, pues, ¿verdad? Y hoy pues una gran eminencia, y sigue siendo humilde, sigue todavía siendo humilde, tranquilo, callado, y no es realmente lo que las posesiones, la apariencia, sino que realmente es lo que está en la mente. Entonces, jóvenes, métanle mucho a su mente, por favor, métanle para que sean eminencias en un futuro. Bueno, sigamos. Entonces, les decía que íbamos a hablar pues del tallo encefálico, la médula espinal, y como sistema nervioso periférico, los nervios periféricos. O sea que aquí todavía estamos a nivel del sistema nervioso central. Vemos entonces lo que es el tronco del encéfalo o el tallo encefálico. Yo uso mucho la palabra tallo encefálico, pero tronco del encéfalo es lo mismo. Entonces, el tronco del encéfalo no es más que la parte de continuación del encéfalo a nivel intracraneal. Todavía el tallo del encéfalo está a nivel intracraneal, es parte de la base del cráneo. El tallo del encéfalo está constituido por 3 estructuras: el mesencéfalo, que está en contacto directo con el diencéfalo, el mesencéfalo, la protuberancia o el puente, y la médula oblonga o médula oblongada. Entonces, esas partes, pues son esta estructura es la comunicación que existe entre el encéfalo y la médula espinal. Viene a ser como la estructura de paso, por decir así. Pero en ella se realiza una función, se realiza una situación muy trascendental a nivel del encéfalo, que viene a explicar cómo es posible el control contralateral, parece redundancia, ¿verdad? Es la forma en que el lado derecho controla el lado izquierdo y viceversa. Entonces es en esta zona del encéfalo, del tallo del encéfalo, donde se realiza esa situación que permite que el lado contralateral, o sea, que el cuerpo controle
que el cerebro controle la parte contraria del cuerpo. O sea, el lado derecho controla el lado izquierdo del encéfalo controla el lado derecho. También no me he puesto mis otros ojos. El tallo del encéfalo. El tronco del encéfalo, o tallo del encéfalo, es la zona comprendida entre la médula espinal y el diencéfalo, formada por tres estructuras: el bulbo raquídeo, o médula oblongada, o médula oblonga, o bulbo raquídeo, la protuberancia, o también conocida como el puente, y el mesencéfalo, o también conocido como cerebro medio. Aquí estamos viendo las estructuras a las cuales me estoy refiriendo. Esta es la base del encéfalo. Aquí estamos viendo los dos hemisferios del cerebelo. Vemos los dos hemisferios del cerebro también. Aquí tenemos parte del lóbulo temporal. Estas son partes del lóbulo frontal, lóbulo parietal por encima. Y aquí no podemos ver el lóbulo occipital. Vea, porque está el cerebelo y el tallo encefálico. O sea, que las tres estructuras que encontramos a nivel intracraneal, o a la que conocemos, ¿verdad?, como encéfalo, y les dije tres y son cuatro, son el cerebro, el diencéfalo, el tallo encefálico y el cerebelo. Bueno, que esto ya lo había dicho antes. Entonces, estas tres partes del tallo encefálico son la médula oblonga, o el bulbo raquídeo, como dice ahí. Traten de aprenderse un solo nombre. Bueno, mejor conózcanlo, porque en la literatura sale con cualquiera de los tres: tallo del encéfalo, tronco del encéfalo, médula oblonga, médula oblongada o bulbo raquídeo. ¿Por qué tanto nombre? No sé, ni me lo pregunten. Lo malo es que hay que aprendérselo. Entonces tenemos el bulbo raquídeo a este nivel, la protuberancia, o también conocida como puente, y el mesencéfalo, que es esta parte de acá, el mesencéfalo. Aquí tenemos la hipófisis, cerca, como les digo, del diencéfalo. Bueno, la conexión con el diencéfalo. Hablemos sobre el bulbo raquídeo, o la médula oblonga. Contiene todos los tractos sensitivos ascendentes, o sea, toda la información que viene de la médula espinal y tractos. Un tracto es un manojo de nervios, un manojo de hilos, por decir así, que son las colas, son los axones de las neuronas. Y también también contiene los tractos motores, que son los descendentes. Sensitivo, aferente, sube. Eferente, motor, baja, que transcurren entre la médula espinal y las otras regiones del encéfalo. O sea, toda la información que va hacia el cerebro a huevos tiene que pasar por el bulbo raquídeo, o por el tallo del encéfalo. Estos tractos córtico-espinales, tracto córtico-espinal, eso puede decir, ya está hablando de otra cosa, es lo mismo. Tracto córtico-espinal, corteza, médula espinal, eso significa córtico-espinal. Conforman al interior del bulbo raquídeo unas estructuras llamadas pirámides. Los tractos, tanto ascendentes como descendentes, conforman al interior del bulbo raquídeo una estructura llamada pirámides. Los tractos córtico-espinales, van desde el cerebro hasta la médula espinal. Estos controlan los movimientos voluntarios de las extremidades del tronco. O sea, lo que hemos venido hablando. Aquí no es poco. Realmente esta clase es bien corta. Entonces, estos son los tractos. A esto es lo que me refiero como tractos. Vea, estos son los tractos que pueden ser, aquí no voy a decir este es sensitivo, este es motor. No lo puedo decir. Aquí tenemos también un ejemplo de un tracto. Cuando ustedes ya vean ¿cómo se llama? Ustedes ya vean neuroanatomía, van a ver que cada tracto pues tiene sus nombres. Por ejemplo, aquí se llama lemnisco medial, ¿verdad?
las fibras especiales, y así van teniendo nombres específicos, el tracto del Gracili, el del giro del cíngulo, el del cuerpo calloso, tienen un montón de nombres, y también núcleos, según los núcleos por donde pasa, pero eso es neuroanatomía pura. Aquí estamos viendo diferentes cortes, ¿verdad? Diferentes cortes que vemos a nivel aquí del cerebro, mesencéfalo, protuberancia puente, el bulbo raquídeo, ¿cómo se llama? El bulbo raquídeo inferior, la médula cervical, médula espinal lumbar. ¿Qué ven ustedes aquí? Lo que venía, todo esto es cerebro, ¿verdad? Mesencéfalo, la primera porción del tallo encefálico, la segunda, el puente, la que conecta el puente, o no, aquí es medio, bulbo raquídeo, un corte a nivel medio, pero a nivel inferior del bulbo raquídeo, no, esta situación cruza el tracto que venía, o los tractos que vienen por el lado derecho, por poner un ejemplo, se hicieron izquierdos y controlan ya el lado izquierdo, no el lado que venía para acá. Esto que estamos viendo, los tractos dice que a nivel del tallo encefálico, a nivel del bulbo raquídeo, de la médula oblonga, forman una estructura llamadas pirámides. Estas pirámides se entrecruzan a este nivel, a nivel del bulbo raquídeo, se entrecruzan y se llama decusación piramidal. Decusación significa cruce, eso significa decusación. Hay una decusación piramidal a nivel del bulbo raquídeo. Entonces, a este nivel es donde se da el intercambio derecha-izquierda o izquierda-derecha, como ustedes lo quieran manejar. Entonces, es a nivel de la médula. Por eso este ejemplo, para que lo entendamos. Entonces, todo lo que era derecho, todavía hasta, digamos, antes de bajar a ¿cómo se llama? Del cuello, pues, ¿verdad? Del cráneo, antes de salir del cráneo, todavía se mantiene derecha-izquierda. De ahí se mantiene derecha, izquierda. Pero de ahí para allá hay una decusación completa. Ahora bien, cuando veamos, creo que en esta no lo vemos mucho, pero también los ojos tienen una decusación, tiene un quiasma. Un quiasma es una X, quiere decir X. Hay un cruce entre los nervios, entre el segundo, ¿cómo se llama? Par craneal, que es el oftálmico, el oftálmico, el de la vista. Se cruza. El ojo derecho es controlado por el lóbulo izquierdo y viceversa, ¿verdad? Entonces, específicamente por el área occipital, pues gracias al quiasma hay un entrecruzamiento, solamente que en ese entrecruzamiento siempre se mantiene cierta información del lado propio. Por eso es que el ojo, por ejemplo, ¿cómo les puedo decir? Ustedes están en un juego de fútbol y ven que la pelota viene hacia acá y tienes completamente al lado derecho, lógicamente sobre el ojo derecho debería funcionar porque es el que ve el problema. El ojo izquierdo tal vez no, pero ambos reaccionan por ese entrecruce. O cuando nos puyamos un ojo, el otro ojo tiende a también, si uno lagrimea, el otro también lagrimea. Hay respuestas, pero no completas, por supuesto, pero sí hay cierta repetición de la información en el ojo que no le ha pasado nada, y es por el entrecruzamiento, porque siempre quedan algunas fibras ahí que pueden dar información pues a ambos lados. Cuando tenemos estas son zonas específicas, son los núcleos de donde parte cada uno de estos tractos. A estas zonas es donde llegan los tractos corticoespinales, o sea, ya sean sensitivos o motores. Entonces, aquí tenemos diferentes funciones, como por ejemplo los núcleos caudados. Estos son núcleos específicos. Los núcleos caudados, el putamen, el globo pálido, los núcleos subtalámicos. El núcleo caudado, por ejemplo, tiene funciones como movimiento.
ya que a través de sus conexiones con la corteza cerebral, así como el tálamo también, los complejos, como vamos aquí del tálamo, llevan a cabo pues una porción importante a la hora de dirigir los movimientos y contribuir al control postural del cuerpo. Pudiéramos decir que tiene que ver con la función de equilibrio motora, como núcleos propios que encontramos en el encéfalo. El núcleo, el globo pálido junto con este globo pálido con el putamen juntos forman el núcleo lenticular. Es otro núcleo que tiene como función también la motricidad. Este sirve para mantener la postura, para la automatización de movimientos o para el aprendizaje y la motivación. Son funciones específicas del núcleo lenticular. Mantener la postura, quedarnos sentados, quedarnos parados, la automatización de movimientos, como por ejemplo cuando conducimos, o sea, el conducir un vehículo genera movimientos automatizados. Meter el clutch, sacar el clutch, hacer los cambios de la palanca. No tenemos que estar, bueno, cuando andamos aprendiendo, sí, vea, nos fijamos cómo metemos el pie, veamos cómo agarramos la palanca, los que saben manejar estándar, los que saben manejar, ¿cómo se llama? Carrito chocón, no, perdón, vehículo con dirección, ¿no? ¿Cómo se llama? Automático, pero ahí no hay mayor cosa. Pero los que saben manejar vehículo estándar, pues sin ver hacen los cambios, ¿verdad? Los 6 cambios de la palanca, o hacen los cambios con el pie, ¿verdad? El pie derecho pues para el acelerador y el freno, y el pie izquierdo pues para el clutch. Todo eso se hace sin pensar, pero sin embargo necesita un estímulo motor que en algunas ocasiones es voluntario, pero en otras ocasiones lo hace sin pensar. O sea, esos son los movimientos automatizados. Son funciones motoras voluntarias, pero están automatizadas. No tengo que pensar yo meter el clutch, y el clutch se mete. Pues vamos a 120 kilómetros por hora en una carretera, y vamos en cuarta y nos da chance de meter quinta. Metemos quinta y automáticamente metemos clutch y hacemos el cambio a quinta y ahí vamos. No lo pensamos directamente, no le ponemos cuidado. Entonces, esos son movimientos automatizados, y esos mismos son los que ayudan al aprendizaje y la motivación. Cuando dice motivación, se refiere más que todo a funciones, ¿cómo les puedo decir? En estados de euforia, en estados de por ejemplo, cuando estamos cerca de un accidente, y en ese momento pues vemos que nos van a golpear, por ejemplo, y no sabemos cómo hicimos para brincar tan alto, o como para alcanzar una velocidad que no la alcanzaríamos fácilmente, o para generar alguna fuerza. Claro, es por la descarga de adrenalina, eso sí, pero los músculos, el cuerpo funciona de una forma motivada por la autoconservación o por la sobrevivencia. Entonces, esas son funciones controladas por este núcleo lenticular, conformadas por el putamen y el globo pálido. Esto no entra en el examen, para que quede claro, no entra en el examen, no se preocupe. Esto es neuroanatomía pura ya. Entonces, eso no voy a entrar en eso, no, estos núcleos. Es más, esta diapositiva no entra en el examen. Vaya, con eso les digo todo. Sigamos. Entonces, en esta estructura, o sea, yo le había puesto de los núcleos para que entendieran. En esta estructura dice el 90%, estamos hablando de la médula, médula oblonga, o ¿cómo se llama? O tallo del encéfalo. El 90% de los axones de la pirámide izquierda cruzan hacia la derecha, y el 90% de los axones de la pirámide derecha pasan al lado izquierdo. Este entrecruzamiento de los axones se conoce como decusación piramidal. Es esto que estamos viendo acá, y este puntero, aquí está. Esto es la decusación piramidal a nivel de esto no se hace en otro lugar más que solo aquí, y pasa esto. Este lado es el que controla este.
Lo mismo pasa con las lesiones. Si tenemos una hemiplegia, una paraplegia, o sea, algo que solo dañe una parte del cuerpo, tenemos que estar seguros que lo dañado es la parte contraria a nivel de los hemisferios cerebrales. Este entrecruzamiento de los neurones se conoce como decusación de las pirámides o decusación piramidal, y así el encéfalo controla el lado contralateral del cuerpo. Contiene otros núcleos. Aquellos eran unos núcleos de los que hablamos, núcleo caudado, núcleo lenticular, solo para tener una idea. Pero a cualquier nivel hay núcleos, y aquí están, por ejemplo, los núcleos que se encuentran en la médula oblonga o tallo encefálico. El centro cardiovascular, ojo, si es el centro cardiovascular, de por ahí nace un nervio importante paracraneal, que es el vago. El área rítmica vulvar del centro respiratorio, o sea, lo que tiene el control involuntario de la respiración. El centro del vómito, el centro de la deglución, o sea, cómo tragamos, el estornudo, la tos y el hipo, el núcleo del gracilis, el núcleo cuneiforme, el núcleos gustativos, núcleos cocleares y los núcleos vestibulares. Esos encontramos a nivel de la médula oblonga. Y este dibujito pues solo es para que tengamos una idea más clara cómo se controla, ¿verdad? La parte contraria, una parte del cerebro controla la parte contraria, igual pues del otro lado. La protuberancia pues contiene tanto núcleos como tractos y funciona, vamos para arriba, y funciona a modo de puente que conecta diferentes partes del encéfalo. Núcleos localizados en la protuberancia son el área neumotáxica, que tiene que ver con los pulmones, y el área apnéusica, que tiene que ver con la respiración. Más que todo tiene que ver con lo que controla los periodos de apnea, que son necesarios, pero que no deben prolongarse. Entonces, son áreas que tienen que ver con la respiración específicamente, los núcleos que encontramos a nivel pues del puente. Sigamos. Aquí me enchivolé. No, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Luego tenemos el mesencéfalo, la parte más superior del tallo, ya va en contacto con el diencéfalo. Tenemos el mesencéfalo. Este conduce y controla los impulsos nerviosos motores que van desde el encéfalo hasta la médula espinal, a través del puente y el tallo encefálico. O sea, todo lo que tiene que ver con la motricidad es controlada por el mesencéfalo. Como dice ahí, a través del puente y la médula oblongada, o sea, donde se cruza toda la información. ¿Qué núcleos contiene? Núcleos visuales, tienen que ver con la visión, núcleos auditivos, núcleos de la sustancia negra, que esta es parte del cerebelo, y núcleos rojos. Todos ellos, pues, son funciones principalmente motoras. Algo muy importante relacionado con el tallo encefálico es que de él principalmente pues emergen los 12 pares craneales. Los pares craneales son nervios especiales que nacen del encéfalo y por eso se llaman pares craneales, que tienen funciones con los sentidos o con los órganos que conocemos como los sentidos. Por ejemplo, estos tienen que aprendérselos, porque yo casi siempre no digo el nervio 3, el nervio motor ocular común. No, voy a decir el tercer par craneal, o voy a decir el quinto par craneal y me estoy refiriendo al trigémino, o voy a decir el séptimo par craneal, yo ya sé que es el facial, el glosofaringeo, yo ya sé que es el noveno, el hipogloso, yo sé que es el último, el espinal o accesorio, yo sé que es el 11º, o sea, así se los tienen que aprender, como dicen, al dedillo. Y ahí pues hay una, ¿cómo le digo? Hay una, ya, se me trabó la lengua. Hay una señalización para ubicarnos la relación y con qué está relacionado cada uno de estos nervios. Primer par craneal es el nervio olfatorio,
aunque la nariz está abajo de los ojos, ¿verdad? Pero así es porque esto es porque la posición en que está el bulbo olfatorio, si se acuerdan, está en la lámina cribosa del etmoide, por arriba del hueso etmoide, y el hueso, perdón, y el nervio óptico ingresa a las órbitas o a las cavidades orbitales por abajo de este hueso que estamos hablando. Entonces, tenemos el primer par craneal, que es el óptico o oftálmico, el segundo par craneal, el primer par craneal, que es el olfatorio. Luego tenemos el segundo par craneal, que es el óptico, la vista, ¿verdad? El tercer par craneal, el cuarto par craneal, el tercer par craneal, que se llama motor ocular común. El cuarto par craneal es el patético o troclear. Y el sexto par craneal es el motor ocular externo, o también llamado abductor. Él tiene que ver, aquí voy, estoy hablando y no lo señalo, ¿verdad? Permítanme que el puntero está más loco, aquí está. Este se tiene que ver con los movimientos extraosculares, movimientos extraoculares, incluido también la inervación del músculo elevador del párpado. Luego tenemos el quinto par craneal, o llamado, el quinto par craneal, que también se llama trigémino. Trigémino porque tiene tres ramas, una oftálmica, ¿verdad? Otra que es maxilar y la otra que es mandibular. La oftálmica tiene que ver con el área relacionada con la vista, o sea, con la piel de la vista. Luego tenemos la maxilar, que tiene que ver con el área del músculo maxilar, del hueso maxilar, y la otra que tiene que ver con la mandíbula. Recoge la sensibilidad, es sensitivo, ojo con eso, es el músculo, es el nervio sensitivo de la cara y los dientes, y mueve los músculos masticatorios. Ahora, este nervio trigémino, o las ramas de este trigémino, son las que bloquea el ortodoncista o el odontólogo cuando nos trabaja los dientes, ¿verdad? Entonces, en la manera que ellos tengan la pericia que algunos desarrollan, es porque logran bloquear con tal facilidad este nervio. Si lo logran bloquear, pueden trabajar tranquilamente en la boca de cualquier gente. Luego tenemos el séptimo par craneal, que es el facial. Este es el motor de los músculos de la expresión facial, o también llamados músculos de la mímica. Hay una parte de este séptimo par craneal que se llama cuerda del tímpano, que tiene que ver con el sentido del gusto. Registra parte o tiene información de algunos de los corpúsculos o de algunos de las glándulas gustativas que encontramos en la lengua. Tenemos el octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear, o también solo se le llama nervio del acústico. A mí casi no me gusta utilizarlo así, porque realmente es un nervio que tiene dos raíces, una vestibular y una coclear. La coclear tiene que ver con el oído y la vestibular tiene que ver con equilibrio. Al ingresar a la cóclea, al ingresar al laberinto óseo, que así se llama la parte del oído interno, al ingresar las ramas, el nervio se divide. Una parte se va hacia la zona de la cóclea y la otra se va hacia la zona del vestíbulo. Vestíbulo registra equilibrio, cóclea registra audición. Entonces, mejor decir vestíbulo coclear. El noveno par craneal es el glosofaringeo. Gloso es lengua, faringeo, faringe. Entonces él se encarga de inervar la lengua, pero las funciones motoras de la lengua y la parte motora de la faringe, o sea que nos ayuda con la deglución, tiene que ver con el reflejo del vómito y tiene que ver con el habla, porque es la que mueve la lengua. ¿Qué más? Y es sensitivo, dice ahí, de la lengua y de la faringe, pero también es motor. El nervio vago o neumogástrico, el hecho de decir neumogástrico es que tiene funciones en los pulmones, en el intestino y también a nivel del corazón.
desciende hasta el tórax y el abdomen. No es de choto eso del nervio vago, es vago. Y regula el funcionamiento de las vísceras y el movimiento de los músculos faringeos. Cuando se daña uno de estos nervios, la raíz laringea recurrente es una raíz del nervio vago, el paciente puede quedar mudo porque es el encargado de inervar las cuerdas vocales. Luego tenemos el 11º par craneal, el espinal o el accesorio, que es uno de los músculos, uno de los nervios que su origen no está completamente en el cráneo, completamente intracraneal, sino que una parte tiene unas raicillas de los nervios cervicales, pero se mantiene como un nervio o como un par craneal, el espinal o accesorio. Luego tenemos el 12º par craneal o hipogloso. Este es el responsable, fíjense que aquí acabo de cometer un error, vaya, y lo acepto. Por eso fue que lo vi raro allá, este es realmente el encargado de la motricidad de la lengua, o sea, el encargado, el que nos ayuda a hablar, el que nos ayuda a mover la lengua. El glosofaringio tiene que ver con la sensibilidad, pero sí por eso que tiene que ver con el reflejo del vómito. Me acordé, pero no lo asocié. Entonces, estos son los 12 pares craneales. Aquí los he dado en desorden, tal cual están en la imagen, pero aquí están en orden, ¿verdad? Cómo vienen ellos y cuáles son sus funciones específicamente. Aquí están hasta el 6º par craneal. Aquí sí vienen cómo son ellos. Olfatorio es sensitivo especial, óptico sensitivo especial, oculomotor es motor somático, motor autónomo. El nervio troclear o el patético troclear es somático, movimiento. El nervio trigémino es mixto, tiene sensibilidad y tiene motor. El nervio abductor o motor ocular externo es movimiento del globo. Luego, aquí están los otros nervios faciales. Aquí está todo, está resumido en este cuadro. Apréndanselo. La médula espinal. Todavía seguimos sistema nervioso central. La médula espinal proporciona respuestas reflejas rápidas a una diversidad de estímulos. La médula espinal es la vía de comunicación de las aferencias sensoriales hacia el encéfalo y de las eferencias motoras desde el encéfalo. Se extiende desde el bulbo raquídeo, o sea, hasta donde llega bulbo raquídeo antes del foramen magno, que está en el hueso occipital, y llega a la médula espinal hasta el borde superior de la segunda vértebra lumbar. O sea que está hasta el borde superior, o sea, tenemos una vértebra y la vértebra tiene un borde superior y tiene un borde inferior. Entonces, hasta el borde inferior de la segunda, o sea, de L2, hasta ahí llega la médula espinal. O sea, podemos decir que ya el espacio entre L2 y L3 ya no hay médula espinal. En el neonato, la médula espinal está entre L3 y L4. La longitud de la médula espinal de un adulto es de unos 42 a 45 centímetros. Claro, depende del tamaño del adulto, del tamaño de la persona. Yo soy alto, o sea, yo mido un 83, entonces lógicamente mi médula debe medir ahí por 42, 45. Alguien más bajito, mi hija mide unos 60 y pico, creo unos 62, 63, no le va a medir 45 centímetros, le sobra. Broma. Su diámetro se aproxima a los 2 centímetros en la región torácica. En la región torácica es cuando la médula tiende a ensancharse un poquito. Ahí logra un diámetro de 2 centímetros, o sea, grosor. La médula espinal presenta 2 engrosamientos o también llamados intumescencias. Son la cervical y lumbar. Solo presenta 2 ensanchamientos la médula, a nivel cervical y a nivel lumbar. Al final se adelgaza en una estructura cónica, o sea, la médula espinal termina en un cono
y a ese cono se le llama cono medular. ¿A qué nivel más o menos vamos a encontrar el cono medular? L1, L2. Por ahí vamos a encontrar el cono medular. Acordémonos que el borde superior de la médula llega hasta L2. A partir del cono medular se origina el filum terminal. El filum terminal es una proyección de la dura madre. Si se acuerdan, en la clase anterior hablamos de que las, ¿cómo se llama? Las meninges bajan todavía muy abajo de la zona torácica y de la zona lumbar. O sea, está envuelta en una envoltura, perdón, la médula espinal. Pero hasta donde llega la médula espinal, que es hasta el borde superior de L2, y ahí para allá todavía hay un poquito más de meninge, y se le llama filum terminal porque se va haciendo como un hilo, y ese es el que le ayuda a fijarse al coxis, con la intención de que se mantenga rígida, de que se mantenga o sea, que no se encogiera, digamos, por el movimiento o por situaciones externas. Ella está completamente tensada, la médula espinal, gracias a esa extensión de la meninge, que es la dura madre, y le sirve como amarre o enganche o para anclarse, y lo hace en el hueso coxis. Hasta ahí llega a anclarse la médula espinal. Esto es de lo que estamos hablando. Estas son las intumescencias o engrosamientos, estos que vemos aquí. Uno a nivel cervical, otro a nivel lumbar. ¿De qué sirve esto? De aquí salen los plexos de los que hemos hablado. El plexo cervical y el plexo lumbar. Se hace la intumescencia porque solo de esta zona salen todos los nervios que van a ir a inervar el miembro superior, y del lado contrario los que van al miembro inferior y al miembro superior, perdón. Y los que están a nivel lumbar son las que dan origen a los nervios que van a inervar el miembro inferior de cada lado. Intumescencia cervical es plexo braquial, miembro superior. Intumescencia lumbar, plexo lumbar, miembro inferior. Esta es por la parte anterior, por la parte trasera, dorsal, y esta es la parte anterior. La intumescencia un poco más de cerca, esto es el cono medular. Vea, o sea que prácticamente está la intumescencia lumbar y ya después está el cono medular, que es la parte terminal de la médula espinal. Y la proyección de las meninges es el filum terminal con el cual se va a anclar en el hueso coxis. La forma y en sí los nervios contenidos en cada uno de los segmentos. A nivel cervical tenemos 8 segmentos cervicales, y allí es donde encontramos la intumescencia cervical. ¿Qué forma tiene? Este sería haciéndole un corte transversal, tiene una forma ovalada. A nivel torácico tenemos 12 segmentos torácicos. ¿Qué forma tiene? Redondeada. A nivel lumbar tenemos 5 segmentos lumbares. Ahí encontramos la intumescencia lumbar, que es aproximadamente de L1 a S3 y vuelve a estar ovalada. En los ensanchamientos es donde se hace más oval. La sacra tenemos 5 segmentos sacros, ¿verdad? Y vamos a ver que se encuentra redondeada. Y a nivel del coxis solo existe un segmento. Ahora bien, los nervios dejan de emerger de la médula a nivel lumbar, L2, porque hasta ahí llega la médula. Hasta ahí también tenemos el plexo lumbar. Entonces todos los demás nervios que tienen que llegar hasta el sacro o hasta el coxis, de ellos bajan, como lo vemos aquí. Aquí se veía. Aquí viene todo el manojo de nervios. A este manojo de nervios que van hacia abajo se le llama cola de caballo. Apréndanselo, cola de caballo. Esos 3 términos quiero que se los puedan bien. 4. Intumescencia cervical, intumescencia lumbar, cono medular, filum terminal, cola de caballo. Tienen que saber qué significa cada uno de esos. Y aquí hay una situación
que ojalá alguien la haya encontrado. Y no es un error. Ojo con eso. No es un error. Aquí tenemos los engrosamientos o las intumescencias de las que estábamos hablando. La cervical y la lumbar. Aquí está el cono medular, la parte terminal de la médula espinal. Ese es el cono medular. Este manojo de nervios, porque los nervios llegan hasta aquí y luego se bajan todos para ir a buscar el sacro y el coxis. Esto es la cola de caballo. Y el filum terminal, que es donde se está amarrada prácticamente la médula espinal al coxis. Ahí tenemos amarrado con el filum terminal. Y luego aquí están los nervios espinales que ya emergen. Algunos pues van a tener sus nombres propios, o los otros solo los vamos a reconocer por su lugar de origen. Pues hay otros que van como nervios propios del plexo braquial, ¿verdad? El nervio femoral, el nervio humeral, como nombres propios ya de músculos, de nervios importantes a nivel lumbar, pues el nervio ciático, ¿verdad? Que va por detrás del nervio femoral, por ejemplo, y luego los demás con los que se va subdividiendo. Como vemos aquí, esta es una subdivisión, ya es un plexo sacro. Vean, ¿no? El plexo lumbar quedó por arriba, todavía se desprende un plexo sacro. Y aquí vemos los nervios principales del plexo sacro. El nervio glúteo superior, el nervio glúteo inferior, el nervio ciático, el nervio peroneo común, el nervio tibial y el nervio cutáneo posterior del muslo. Esta es parte del plexo sacro que van a inervar la parte de atrás del muslo. Y así es todo esto. Habla del plexo braquial, cuáles son sus ramas principales, vea, y cómo se llama. Y todavía les digo por qué se hace la punción lumbar en aquellos dos sitios. Está hablando de las intumescencias, te habla de la intumescencia craneal, pues denominada cervical, y controla los movimientos y sensibilidad de los miembros superiores. Y la caudal es llamada intumescencia lumbosacra y controla el movimiento y sensibilidad de los miembros inferiores. Es redundancia. Bueno, sí es importante para ver cómo emergen los nervios de la médula. La médula va en el canal medular, ¿verdad? O canal vertebral. Entonces de ahí, entre las dos escotaduras, porque estas se llaman escotaduras vertebrales, que son parte de donde está el pedículo, por ahí emerge cada uno de los nervios. Ahí emergen. Si hay compresión, pues va a haber problema de esos nervios. Aquí vemos un corte o un corte, una presentación de una vértebra, donde podemos ver cómo se ve la capa de dura madre, ¿verdad? O la capa meningia, mejor dicho. Aquí este es de un cadáver, cómo se ven aquí están todas adosadas, pero aquí vemos cómo se ven las placas de por lo menos dura madre con aracnoides y la pía madre completamente adosada a la médula espinal. Como esta pues le ayuda a separarla, a que no tenga contacto con el canal medular, porque aquí lo que hay es grasita nada más, vea, entre las meninges y el hueso. Como vemos la emergencia de los nervios, ¿verdad? De los nervios raquídeos. Y si yo les preguntara qué vértebra o a qué nivel, aquí está el corte, aquí está la copia, es a nivel cervical, pero si no tuviéramos la vista de esto, la señal para reconocer que esta es una vértebra cervical sería simplemente que estamos viendo la arteria vertebral. Y la arteria vertebral pasa por un foramen que se llama foramen vertebral. Y ese foramen vertebral se encuentra en las apófisis transversas. O sea que esta sería una vértebra cervical por esas características. Podría ser otro, me puede decir, porque tiene la apófisis espinosa grande, ¿verdad? O podría ser hasta bífida, y eso pues es cervical también. Otro pudiera decirme por la presencia de triangular o la forma triangular del foramen vertebral, que no lo vemos, pero
las meninges o todas pues se adapta a la forma del foramen. Así es la forma del foramen. Veo del canal medular, perdón. Así ve, triangular, así se ve. Pero la principal sería ver esto. Si tiene estos agujeros, es que es una vértebra cervical. Sistema nervioso periférico. Ahí terminamos lo que es, esa palabra no existe. Ahí terminamos el sistema nervioso central. Y ahora nos vamos a partir de los nervios como los vimos que emergían. Los nervios espinales conectan el sistema nervioso con los receptores sensitivos, los músculos y las glándulas de todo el cuerpo. O sea, con todo lo que está dentro del canal medular, ¿verdad? Son 31 pares de nervios espinales. Se designan y se enumeran de acuerdo con la región y el nivel de la columna vertebral de donde emergen. O sea, tenemos los cervicales, los dorsales, los lumbares, los sacros. Perdón. La cola de caballo es la porción terminal de los nervios espinales, ya que al terminar la médula espinal a nivel de L1 o L2, hemos dicho que es el borde superior de L2, el resto de los nervios lumbares, sacros y coccygeos buscan sus forámenes respectivos para abandonar la columna vertebral. No es porque ahí terminaron, a ese nivel terminaron por esos agujeros laterales que están a nivel de L2, L3, se van a salir todos los demás. No, ellos siguen bajando hasta encontrar sus forámenes que le corresponden. Entonces todo el manojo de nervios que vienen bajando desde L1, L2 y van a llegar hasta el coxis, todos esos es lo que se le llama cola de caballo. El primer par cervical surge entre el atlas y el cuerpo del occipital. Ya no busquen lo que les dije, aquí está la respuesta. Todos los demás nervios espinales emergen de la columna vertebral a través del foramen intervertebral entre las vértebras adyacentes. Esta es la explicación por qué a nivel cervical contamos 8. Porque se cuentan los nervios de acuerdo a la salida por cada foramen intervertebral. O sea, el foramen intervertebral es el que se forma por las dos escotaduras vertebrales laterales. ¿Dónde están? Permítanme, había una, aquí está. Vale. Esta es una escotadura vertebral y esta es otra escotadura vertebral. Cuando están unidas la columna vertebral, entonces se hace un foramen. Juntos con dos vértebras es que hacen un foramen. Una vértebra sola no existe el foramen intervertebral. Entonces, a través de este foramen es por donde emergen los pares craneales, los pares espinales. Pero el primer par espinal no emerge entre dos vértebras, o sea que no emerge de un foramen intervertebral, sino que emerge entre el hueso occipital y el atlas. Ahí emerge el primer par cervical. Entonces, por eso es que hay 8 pares espinales de la zona cervical y no 7, porque si hay 12 dorsales son 12 nervios, fácil. 7 cervicales, 7 nervios, sí, pero hay un extra, el que sale entre el hueso occipital y en la primera vértebra, que es el atlas. Entonces, por eso hay 8. Eso era lo que les decía que investigaran. Y aquí estaba. Vamos a ver dónde voy, ya casi terminando. Un nervio espinal típico presenta 2 conexiones, ya lo había dicho antes. 2 conexiones con la médula, una raíz posterior que es la sensitiva y una raíz anterior que es la motora. Es decir, que tanto lo receptor como lo receptor, que es lo sensitivo, o sea, lo aferente, como lo eferente están separados. Y son informaciones que viajan completamente separadas. Son los tractos de los que hablábamos ya ratos. Esto son de lo que estábamos hablando ya, los 8 pares cervicales, los 12 dorsales, los 5 lumbares, los sacros y uno que es coccígeo nada más. Estos son las raíces de los que hablábamos.
Lo primero que tenemos que ver en la médula es cuál es la parte anterior, cuál es la parte posterior. La parte anterior tiene una fisura mediana anterior, esto que vemos acá, que esto es de lo más primitivo, desde la zona embrionaria viene esta fisura. Entonces, si esta es la cara anterior, entonces este es la raicilla anterior, y siendo la raíz anterior, esto es lo motor, y esto es lo afector, perdón, o sea, lo sensitivo. Entonces esto es lo efector, esto es lo afector, aferente y eferente. Esto es el ganglio del que hablábamos, son zonas de relevo. Esto que vemos acá son los ganglios. Y ya esto unido, tanto la zona posterior con la anterior, hacen un solo manojo. Por supuesto, al interior va separada la información, no es que se va a mezclar. Entonces, así es como se está conformado los nervios espinales. Y de estos, pues hay 31, como ya vimos, todos estos. Las redes de ramas adyacentes de los nervios que se forman a ambos lados del cuerpo se denominan plexos, ya lo hablamos. Los plexos principales son el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar, el plexo sacro y el plexo coccigio. Esos son los plexos principales del cuerpo. Los de mayor relevancia, por supuesto, el plexo braquial y el plexo lumbar. Aquí tenemos esos plexos de los que hemos estado hablando. El plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar, el plexo sacro. El plexo coccigio no siempre es tomado en cuenta, más que todo porque es una mezcla con otros nervios, ¿verdad? Porque y que son los principales de los nervios del plexo coccigio. Casi que este es sacado del libro. Entonces yo prefiero mejor solo manejar 4 plexos: cervical, braquial, lumbar y sacro. Así manejémoslo también con usted. Son 4 plexos: cervical, braquial, lumbar y sacro. Aquí tenemos los nervios espinales de los que hablábamos, y por eso poner el ejemplo aquí del atlas, la primera vértebra. Entonces por ahí sale el primer nervio cervical, y de ahí pues el resto de los 7. Los torácicos son 12, el lumbar son 5, sacro son 5, nervios coccigio 1. Y bueno, hasta donde llega la médula espinal. Sigamos. Aquí están los plexos de los que hemos estado hablando. C5 a T1 es el plexo cervical, el plexo braquial, y este nos va a dar los nervios que van a inervar el miembro superior. Cuando veamos miembro superior vamos a hablar de este plexo. Este se divide en diferentes nervios finales, ¿verdad? Más que todo a nivel de los cordones, pero lo que más utiliza uno son los nervios ya propios en cada una de las zonas. Nervio musculocutáneo, nervio radial, nervio mediano, van tomando el nombre según la ubicación que tiene. Aquí lo vemos pues ya en el vivo. Estos están tratados estos nervios, y aquí vemos cómo se ve el plexo braquial. No es fácil, ¿verdad? No es algo fácil manejar la información del plexo, es algo tedioso aprendérselo, pero cuando pueda uno lo maneja fácilmente. Más que todo lo importante de esto es aquí abajo, saber qué está pasando a un nivel específico y poder identificar qué nervio es el que se encuentra afectado. Sigamos. ¿Dónde estoy? Me salí. Aquí estoy. Vemos el plexo lumbar, L1, L4, más o menos. Este es plexo lumbar. Vemos cómo van emergiendo todos los demás nervios. De aquí el principal nervio es el nervio femoral, que pasa por debajo del ligamento inguinal. Plexo femoral inerva toda la cara anterior del muslo. Y aquí vemos parte del plexo sacro, este de acá, el plexo sacro, L4 a S1, donde el nervio principal es el nervio ciático.
El nervio ciático nos da bastante de comer a los médicos, porque mucha gente padece de eso. Los dermatomas, volvemos a tomar la idea de los dermatomas solo para recordar que los nervios espinales inervan cada una de estas zonas específicas. Es una forma de estudiar los nervios ya con proyecciones en el cuerpo humano, tanto lo sensitivo como lo motor. La forma de evaluar ¿cómo se llama? La salud de los nervios es a través de los reflejos. El reflejo patelar, por ejemplo, que es el reflejo rotuliano, el reflejo aquiliano, los signos de Babinski, los reflejos abdominales. Estas son formas de evaluar el sistema nervioso que se acomodan a el estudio con los dermatomos. Patologías de la médula espinal, pues la médula espinal puede sufrir daños de diversas maneras. Las consecuencias van desde un déficit neurológico leve o nulo a largo plazo hasta déficits grandes y hasta la muerte. Los daños neurológicos y más que todo los daños de médula espinal no es algo que ocurrió y hasta ahí llegó. Muchas veces sigue avanzando, muchas veces sigue un curso que va complicando al paciente, poco a poco lo va dañando. Es lo que nos pasa con los pacientes diabéticos. Paciente diabético lo podemos ver como una amputación fácil, pero eso lo deprime, eso le va alterando su sistema digestivo y cuando acordamos el paciente fácilmente nos fallece. Luego tenemos que la mayoría de las lesiones de la médula espinal son traumatismos, producto de accidentes automovilísticos, caídas, los deportes de contactos, así como el fútbol americano, por ejemplo, el buceo y los actos de violencia, por supuesto. Según el nivel de la lesión, así va a ser la afección que el paciente va a presentar. Otras posibles son compresiones de la médula espinal por hernias, por ejemplo, hernias de los discos intervertebrales. Esa puede ser una compresión de la médula espinal. Algún tumor también puede ser una compresión de la médula espinal. Un trauma directo sobre una vértebra que se movió, puede ser. Enfermedades degenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica. Poco a poco los tractos se comienzan a endurar y el paciente comienza a perder sensibilidad, motricidad y este daño va siendo ascendente. Cuando acordamos, el paciente ya no puede caminar porque ya no le responden los pies, ya no puede mover la rodilla, ya no puede mover la cadera, ya tiene problemas de digestión, tiene problemas para defecación, para orinar. El paciente ya va teniendo problemas para mover los brazos, luego se queda que solo los ojitos mueve y por último pues muere por asfixia prácticamente. Y esto pues puede desarrollarse en 5 años. Entonces son 5 años muy difíciles para el paciente. Es una esclerosis lateral amiotrófica, casi que es una enfermedad autoinmune. El cuerpo se hace leña al solito. El herpes zóster, por ejemplo, es otra enfermedad que puede afectar la médula porque el herpes zóster es el consecuencia de la varicela zóster. Cuando nosotros nos da varicela, la enfermedad queda con anticuerpos de memoria guardados y se guardan en los ganglios. Cuando se bajan las defensas, estos ganglios pueden liberar esos anticuerpos, pueden liberar esos antígenos propios y comenzar a atacar comienzan a atacar una zona específica que es donde está guardado la información. La lesión se llama lesión en cinturón. El paciente se ve como un cinchazo en la zona, más que todo es en los huesos, en los ganglios torácicos donde se guarda. Al paciente se le ve como un cinchazo y dentro de ese cinchazo se ven las vesículas igualitas a las de la varicela. Y eso duele porque duele. Yo no lo he tenido, pero sí he tenido pacientes que uno les pone lo más potente para el dolor y no les funciona. Hay que poner esteroide, hay que poner complejo y luego poner un buen analgésico o un buen relajante muscular. La polio, que ya es una enfermedad no muy común, la poliomielitis,
que era un daño pues de la médula espinal, y los pacientes pues nacían deformes o tenían deformidades en el camino. Y bueno, con esto termina la clase. Con esto tenemos listas las clases para la, ¿cómo se llama? Para el examen teórico de macroanatomía, que ya sabemos que lo vamos a realizar pues el 15 de marzo. Cualquier duda, pregunta, jóvenes, pues yo estoy a la orden. Me quedo pendiente de terminar de subirles las clases de microanatomía, porque ese ya va a ser el día 20, ¿sí? 20, ¿verdad? Aunque tengo pensado algo, pero ahorita dejamos el 20 y seguimos hablando. Cuídense mucho, estoy terminando a las 12 de la noche, 12:20. Cualquier duda, pregunta, pues ustedes me llaman. Una hora con fichitas es, esta parte era bien corta realmente. Cualquier cosa ustedes me la hacen saber, descansen, estudien y nos vemos en la exposición más tarde, de mañana le iba a decir, no si ya más tarde, si ya son las 12 y algo. Cuídense mucho y nos vemos. Salud, Lulu.